El presente simple. Se utiliza para hablar de acciones habituales, rutinas o hechos generales. Se forma utilizando el infinitivo del verbo sin cambios para todas las personas, exceptuando en la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, en donde se agrega una s al final del verbo. Por ejemplo, I practice yoga to relieve stress. Or the kids play in the park after school. Mientras que usando la tercera persona del singular sería he studies for his exams every night. Or she takes a nap in the afternoon. Excepciones. Existen algunas excepciones a la regla de agregar una S al final del verbo, en la tercera persona del singular en el presente simple. Esto se hace cuando hay otro verbo de por medio, por ejemplo, el verbo to be, el verbo to have, otros verbos irregulares como el verbo to do o el verbo to go. El presente continuo. Se utiliza para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento presente. Se forma utilizando el verbo to be en el presente simple, seguido del gerundio ing, del verbo principal. Ejemplo, she is studying for his exam right now. Ella está estudiando para su examen en este momento. En el presente continuo generalmente se agrega ing al final del verbo principal para todas las personas. Sin embargo, existen algunas condiciones, excepciones y casos especiales en donde esto no se hace. Excepciones. Cuando el verbo termina en en lugar de agregar ing, se elimina la e y finalmente se agrega ing. Por ejemplo, en el verbo make, hacer, se convierte en making, haciendo. Verbos que terminen en una vocal más una consonante. Si la última sílaba del verbo tiene el acento en la pronunciación y termina en una vocal más consonante, se duplica la consonante final antes de agregar ing. Por ejemplo, run, correr, se convierte en running, corriendo. Verbos que terminan en ie. La ie al final se cambia a y antes de agregar ing. Por ejemplo, lie, mentir, se convierte en lion, mintiendo. Verbos que terminan en c. Si el verbo termina en c y la c está precedida de una vocal, se agrega una k antes de agregar ing. Por ejemplo, panic, pánico, se convierte en panicking, entrando en pánico.